¿Qué tal? Mi nombre es Oliver y he hecho este pequeño canal para poder subir contenido sobre programación orientada a objetos, conocida como POO. Y bueno, trabajaremos en lenguaje C++. Y bueno, para empezar, quiero que entendamos un poco mejor lo que es programación orientada a objetos. Bueno, en esta parte yo he graficado un poco lo que es una clase y un objeto. Bueno, una clase nos serviría a nosotros para encapsular los distintos objetos que nosotros queremos manejar. Por ejemplo, si yo quisiera manejar, les mostraré un pequeño ejemplo, figuras geométricas, haría una clase llamada figuras y encapsularía cada una de mis figuras geométricas, ya sea cuadrado, círculo y triángulo, como mis objetos. Entonces técnicamente una clase es para encapsular todos esos objetos y trabajar de manera más fácil y una manera más ordenada. Bueno, para primer ejemplo, pues yo utilizaré solamente un objeto para poder empezar un poco suave y entender un poco mejor lo que es la programación orientada a objetos y luego ir subiendo un poquito la dificultad. Así que explicaré en este momento cuáles son las cualidades de un objeto en la programación. Bueno, un objeto posee atributos y métodos. Por ejemplo, esto se los pondré así, no lo tengo graficado, pero por ejemplo tengo un celular. Sus atributos podrían ser el tipo de sistema que tiene, la pantalla, el tamaño, la cámara, y los métodos podrían ser encender teléfono, realizar llamada, mandar un mensaje, tomar una foto. Bueno, es igual en la programación. La programación pues trata de relacionarse con la vida real, así que nosotros debemos verlo de esa manera para poder trabajar mejor la programación orientada a objetos. En esta parte yo tengo mi clase, se va a llamar cuadrado, y voy a crear distintos cuadrados. Voy a manejar distintos cuadrados con distintas medidas, y estos distintos cuadrados van a ser mis objetos de mi clase cuadrado. Ahora bien, mis distintos cuadrados van a tener atributos, como lo podemos ver acá. Atributos. ¿Cuáles son los atributos? Base y altura. También poseen métodos. Los métodos son aquellas cosas que se pueden hacer con atributos o sin atributos. Son procesos, son cosas a realizar, acciones. Bueno, y los atributos son como características o especificaciones de nuestro objeto. Esto es simplemente una entrada superficial para que nosotros podamos entender un poquito mejor lo que es programación orientada a objetos, pero quiero concentrarme un poquito más en el código. Así que bueno, espero que hayamos entendido un poco mejor qué es lo que es programación orientada a objetos, y ahora vamos a proceder a ir directamente a nuestro compilador. Bueno, esta parte yo voy a poner programa para calcular área. Vamos a calcular el área de distintos cuadrados que se nos van a ir ingresando por medio de consola, y nosotros vamos a retornar el área. Y bueno, para esto hay que iniciar, escribiendo la librería que vamos a usar. En este caso es solo la iStream, porque no vamos a hacer algo difícil. Creamos el using namespace, que bueno, todos sabemos, es para espacio de nombre. Y ahora nosotros vamos a proceder a crear nuestra clase. ¿Cómo creamos una clase? Bueno, simplemente escribimos la palabra reservada class y automáticamente el compilador me lo tira de otro color. Ahora abro corchetes y después de class yo voy a escribir el nombre que le quiero poner a mi clase. En este caso yo le voy a poner de nombre cuadrado. Cuadrado va a ser el nombre de mi clase. Ahora bien, ahora ¿qué me toca hacer? El identificador. Este identificador lo voy a tratar de manera superficial en este primer video, porque quiero trabajar algo fácil para que no nos confundamos mucho. Así que no voy a hablar mucho de los identificadores, pero el identificador en este caso será public. ¿Por qué public? ¿Qué significa public?
Bueno, ustedes se estarán preguntando esto, y public es el identificador de lo siguiente que va a estar dentro de mi clase. ¿Qué le estoy diciendo al escribir public dos puntos? Bueno, le estoy diciendo, compilador, lo siguiente que yo voy a escribir va a ser público. Tú podrás acceder a él desde otra clase, desde afuera, no adentro de mi clase. Puedo acceder desde cualquier posición del resto del código. Así que esto es lo que le estoy diciendo a la hora de decir public. Vas a poder acceder a esto desde afuera de mi clase. Entonces, esto lo voy a hablar en los siguientes videos, identificador private también y el protected, pero esta vez quiero concentrarme más en la declaración de atributos y método constructor. Así que bueno, le decimos que va a ser público. Ahora vamos a proceder a escribir nuestros atributos. ¿Cuáles van a ser mis atributos? Bueno, recordemos, van a ser, como los habíamos especificado, base y altura. Pero ahora bien, yo podría poner un int base, pero me retornaría solo un número entero. Entonces yo, por si acaso, por si el usuario necesita un cálculo con decimales, prefiero hacerlo con un flotante. Entonces le pongo float base y float altura. Estos van a ser los atributos que va a contener mi clase. Todo cuadrado posee base y altura, y son los atributos que yo voy a utilizar. Así que declaro mis atributos. Y ahora bien, he declarado mis atributos, pero ¿cómo hago para poder asignarle un valor? Aquí están inicializados y no tienen valor, están en nulos. Bueno, para esto nos sirve algo que se llama método constructor. Generalmente esto va a estar siempre, en primer lugar, siempre debe ser público. Recuerden esto, el método constructor siempre debe ser público. Puede ser un constructor dinámico, o sea que reciba datos y que los asigne. Y también hay constructores vacíos. Los constructores vacíos los veremos en los siguientes videos, así que también no se preocupen, eso lo hablaré de una forma más profunda. Así que por el momento solo les enseñaré cómo funciona un método constructor normal. El método constructor lo declaramos escribiendo el nombre de nuestra clase. ¿Por qué el nombre de nuestra clase? Porque es un método nativo de nuestra clase, no es un procedimiento void, ni tampoco vamos a retornar un flotante, float, o un entero, int, o una cadena string. Así que es algo, una función directamente de nuestra clase, por eso le ponemos el nombre cuadrado. Y aquí entre paréntesis vamos a recibir las variables b y la variable a. ¿Qué le estamos diciendo acá? Bueno, aquí vamos a recibir la base y altura que me va a ingresar el usuario. Y ahora, ¿cómo se lo asigno a los atributos que yo he escrito acá? Bueno, eso lo hago escribiendo la palabra reservada this. Como ven, me lo cambié de color, escribo this guión flechita, y automáticamente el compilador me abre una pequeña ventanita en la cual yo puedo mover acá, y me dice, si ustedes pueden leer, acá dice variable float altura, variable float base, y constructor cuadrado float, y está en paréntesis. ¿Qué es lo que me está haciendo aquí el compilador? Me está mostrando lo que yo tengo en mi clase. Bueno, yo tengo dos variables flotantes y tengo un constructor. Entonces yo voy a seleccionar una de mis variables y le voy a decir que esta altura que tengo acá, esta altura, que es este atributo de mi clase, va a ser igual a la altura que me va a ingresar el usuario. Así que pongo a. Simplemente, ahí ya estoy asignando el valor que me está ingresando el usuario al valor que es atributo de mi clase. Bueno, lo mismo hago con base. Le digo que base va a ser igual a b. Una vez hecho esto, vamos a proceder a hacer nuestra función calcular. Bueno, nuestra función calcular sería ya el método de nuestro objeto. ¿Cómo nosotros decidimos qué tipo de función o si un método hacer? Bueno, si yo voy a retornar algún valor, necesito crear una función que retorne el tipo de valor que yo quiero dar. Si es una cadena, voy a hacer una función de tipo string,
Si es una función que va a retornar un número flotante, pues hago mi función del tipo int. Y si voy a retornar un flotante, como en este caso, hago un float. Si yo no voy a retornar ningún valor y solo voy a hacer un proceso, pues pongo un procedimiento que se llama un void. Pero esta vez nosotros trabajaremos con una función que retornará un número flotante. Entonces le vamos a poner calcular área. Bueno, nosotros para calcular área necesitamos recordar una fórmula muy fácil que es base por altura. Aquí utilizaremos los atributos que tenemos, que justamente es base y altura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a retornar el valor de área. ¿Cómo retornamos? Bueno, escribimos la palabra reservada return y luego vamos a decir qué es lo que va a retornar. ¿Qué cosa va a retornar? Yo podría ponerle aquí retornar 12 y me retornaría el 12 en consola. Pero como lo que quiero es que me calcule esto, literalmente lo escribiré. ¿Cómo lo escribo? Pondré this base por this altura. Y ahí está. Y ahí estoy retornando el área. Así de fácil. Entonces ya he definido mi función calcular. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vamos a ir al main. Creamos el main. Y en el main vamos a declarar igual dos variables flotantes que van a ser la que vamos a recibir. En este caso sería la variable b y la variable h. Vamos a poner la variable a, b y a, que van a ser la base y altura ingresadas por el usuario. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir al usuario que ingrese la base del cuadrado. Salto de línea, leemos base y ahora le vamos a decir que nos ingrese la altura del cuadrado. Salto de línea, leemos a, y aquí nosotros ya hemos leído las variables. Ahora bien, ya tengo las variables leídas, pero ahora ¿cómo hago para poder calcular, para poder llamar las funciones, para poder asignar? ¿Qué debo hacer ahora? Bueno, lo que tengo que hacer ahora es escribir mi método constructor. Escribir mi método constructor e instanciar. Esto va de la mano. Ojo con esto. A la hora de instanciar o crear mi objeto, debo asignarle valor a mi método constructor. Esto lo voy a hacer ahorita. Bueno, ¿cómo yo creo un objeto de mi clase? Entonces, nosotros ahorita vamos a escribir el nombre de nuestra clase. Recordemos, bien acá arriba, como dice, mi nombre de la clase es cuadrado. Entonces escribo cuadrado y le voy a poner el nombre a mi objeto. Le voy a poner cuadrado 1. Cuadrado 1 va a ser el nombre de mi objeto. Y le digo que cuadrado 1 va a ser igual. Y ahora voy a escribir mi método constructor. Mi método constructor tiene el mismo nombre que mi clase. Esto siempre será así. Entonces pongo cuadrado. Automáticamente el compilador me está diciendo: oye, tienes un public constructor cuadrado. O sea, tengo un método constructor al cual yo le tengo que asignar valores, como bien lo dice acá, float b y float a. Entonces el compilador me está sugiriendo que yo debo asignar valores, de lo contrario estará malo. Entonces, ¿qué valores voy a ingresar? Bueno, estos valores que yo he leído acá son los que yo debo ingresar ahora acá en mi método constructor. Simplemente pongo b y a, base y altura, punto y coma, y aquí nosotros ya hemos creado nuestro objeto y hemos ingresado datos a nuestro método constructor de esta manera, así de simple. Ahora, ¿cómo hago yo para poder llamar a mi función calcular área? Bueno, en primer lugar, para nosotros mostrar el resultado que retornará nuestra función calcular, que está acá, debemos escribir code, debemos imprimirlo. Entonces, una vez que escribimos code, ahora sí, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, para poder llamar a mi función calcular área, yo debo escribir el nombre de mi objeto, que es cuadrado 1, y escribo y pongo un punto. A la hora de poner un punto me abre de nuevo esta consolita, esta ventanita, perdón, y como pueden ver me tira en verde
en donde dice function, float calcular área, me lo tira en verde. ¿Por qué? Porque aquí yo, de sugerencia, el compilador sabe de que ahora yo posiblemente quiera llamar una función. Entonces voy a darle enter donde dice calcular área y listo. Como yo no necesito pasar parámetros, simplemente pongo, dejo ahí el nombre de mi función. Voy a dar un salto de línea, punto y coma, y de último, para que no se nos cierre, voy a poner un system pause, punto y coma, y ahora nuestro programa ya debería funcionar correctamente. Bueno, antes, ojo, voy a escribir acá el área es igual a 2 puntos y ahí, para que nos salga un poco más ordenado, ¿verdad? Bueno, ahora voy a proceder a guardar el archivo. Presionamos F11 para poder hacer que compile. Les mostraré, bueno, le damos acá para poder compilar y nos va a abrir la consolita. Bueno, en la consolita dice ingrese la base del cuadrado. Entonces yo voy a ingresar el 4 va a ser la base del cuadrado y la altura de mi cuadrado va a ser de 4 también. Esto debería dar 16 porque 4 por 4 da 16. Entonces dice el área es igual a 16. Y bueno, ahí estaría terminado nuestro primer programa sobre programación orientada a objetos. Espero que les haya ayudado. Sinceramente, este no es un contenido extremadamente profesional. Simplemente lo he hecho porque cuando yo cursé esto, pues no había mucho material en internet. Y sinceramente es para que muchas personas pues, puedan recibir este tipo de conocimientos y les sea bastante útil. Así que muchas gracias por ver el video. Suscríbanse, denle like y por favor escríbanme ejercicios a resolver, dudas y preguntas, por favor, para poder hacer esto de una mejor manera. Muchas gracias y pues les estaré subiendo más contenido al canal, así que espero que estén pendientes y muchas gracias.